será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Muy bien, verso 13, ahí terminamos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor Jesús, gracias le damos en esta tarde que nos bendice, Señor, a través de su palabra y todo lo que hoy nos va a dar como un alimento, Señor, para nuestra alma. Tomen su lugar, hermanos. Muy bien, pongo como temas creer y confesar, hermanos. Creer y confesar. Algo que probablemente, hermanos, cuando hablamos de salvación y la gente se hace preguntas y muchas preguntas. ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo, hermanos? Cientos de religiones, ¿no? Cientos de creencias. Y dice, ¿quién será que en verdad me pueda traer la sana doctrina? ¿Quién verdaderamente me podrá mostrar la verdad? ¿O cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdad, no? ¿Y cuántos no nos hicimos también la misma pregunta? Pero hoy en día hay muchas religiones y la gente también se pregunta eso, y más el incrédulo, ¿no? Sabiendo que hay tantas y tantas prácticas religiosas y pueden pensar, el fin de todo, ¿quién está en la verdad o quién tiene la verdad para que me la traiga y me la presente, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver que en esta parte es como para poder evangelizar de antemano, hermanos, para usted que quiere saber cómo hablar de la palabra del Señor. Esta es una buena escritura para presentársela a alguien que no es creyente. Esto que hemos leído, por ejemplo, nos muestra que si nosotros creemos y confesamos, son dos cosas, aunque es una en realidad, ¿no? Pero nos muestra como dos cosas que hay que creer y hay que confesar que Jesús es el Señor. Muy bien, pero en el contexto quiero hablar un poco acerca de eso para que podamos ver por qué el Señor nos está hablando que lo que a un incrédulo le falta es esto. No le falta hacer ritos, no le falta hacer cosas para ganarse él mismo la salvación, porque Cristo la pagó. Pero sí hay algo en que el hombre debe participar, y eso nos manda la Escritura en esta enseñanza, que debe creer y debe confesar. En el contexto, vaya al capítulo 9 y el verso 30, para poder explicar un poco por qué Pablo se está refiriendo a la nación judía, que esta acción de fe es muy importante para poder ser salvo. Esta acción de creer en el Señor Jesús y confesar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos se apoyaban en sus costumbres, prácticas religiosas, en su circuncisión, en que ellos tenían el pacto, en que ellos tenían la Torá o la ley de Dios, y ellos asimismo se miraban como gente salvada ya, que no ocupaban de algo más, se sentían completos. Por eso no miraban a Jesús como su Salvador. Entonces vemos en el versículo 30 del capítulo 9 de ahí de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Qué les está diciendo? Que está como confrontando a los judíos, diciéndoles esto. Mira, ¿qué les parece? Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no son israelitas o judíos. Ellos que no iban tras la ley, no tenían la Biblia, no tenían la Torá, no tenían los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos no iban tras estas prácticas. Pero ¿qué pasa? Mira, dice, ellos que no iban tras esas acciones han alcanzado la justicia. Ellos que no estaban de una rutina de querer cumplir la ley, han alcanzado la justicia. ¿Pero por qué la han alcanzado? Es decir, la justicia que es por la fe. En otras palabras se puede decir, mire hermano, que es como una persona que no es religiosa, pero esa persona se mantiene haciendo lo que es justo. ¿Se entiende?
lo que es justo delante de Dios, pero él no tiene la práctica de algo religioso. A él no le ha llegado el Evangelio, a él no le ha llegado la palabra del Señor, pero vive una vida de justicia. Por ejemplo, no es de novedad, por ejemplo, Noé vivía una vida de justicia, no tenía la ley, pero vivía una vida de justicia, practicando lo que es justo. Nosotros hoy podemos practicar lo que es justo, si queremos. Si queremos cometer injusticia, también podemos hacerlo. Pero se está refiriendo al pueblo de Israel porque ellos solamente se consideraban hasta Cristo, que era la nación escogida por Dios. Pero después de Cristo, Pablo está mostrando que aún ahora, aunque los gentiles no íbamos tras la práctica de la ley, pero al practicar las cosas que son de justicia, que sin duda Dios lo ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, desde los 10 mandamientos y las cosas que son buenas y las cosas que son malas en nuestro entendimiento para poder vivir una vida en justicia, una vida en piedad, sin ser muy religioso. Y por no ser de esa forma, por decir así, judía, pero al practicar lo que es bueno delante de Dios, dice Pablo, han alcanzado la justicia. ¿Pero cuál justicia? O la justificación, la que es por la fe. No la que es por la práctica en la escritura, en la letra. Porque es ahí cuando dice la letra mata. El ir tras la práctica solamente por el mandamiento, eso mata, porque si no se hace por fe, entonces es como para exaltarse que tú puedes ser salvo por medio de una práctica. Verso 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Con quién tropezaron? Con Jesús. Cuando Jesús vino, él mismo le dijo, ¿acaso no leíste la piedra fundamental, la piedra de fundamento? ¿Sí? Que es la cabeza del ángulo. Aquella que ustedes han despreciado. Y es Cristo. Él es la cabeza del ángulo para la edificación de todo el edificio, pero en esa piedra ustedes han tropezado. Por eso Jesús dijo como un tipo de advertencia: ay de aquel que cayere sobre la roca, ¿sí? Porque será quebrantado. Mas hay de aquel que sobre la roca cayere, porque le será desmenuzado. ¿Se entiende? Cuando caes sobre Cristo, sobre la roca, tú caes sobre Él, caes quebrantado. Caes gimiendo de arrepentimiento, de dolor, de vergüenza. Has caído sobre la roca, que es Cristo. Pero hay de aquel sobre quien la roca le caiga encima, le será desmenuzado. Está hablando del juicio. ¿Por qué? Porque hay quienes rechazaron a Jesús como el Salvador y como el Mesías. No solamente Israel, sino hoy en día también. ¿Por qué? Porque no lo buscan por la fe, lo buscan por algo tradicional. Verso 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y en el que creyere, o el que creyere en él, no será avergonzado. Mire, esta es la dicha de alcanzar la justicia por la fe. Cuando crees en Jesús, estás alcanzando la justicia de Dios, pero por medio de la fe, no por la práctica de lo que hagas, ningún ritual, sino por la fe. Estás alcanzando la justicia por creer en Jesús. Ahorita vamos a ver un poco más esa justicia que recibimos por creer en Él. ¿Por qué la recibimos? Capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese, Pablo está hablando como un judío, que él tiene el anhelo por sus hermanos israelitas, el anhelo de su corazón, la oración a Dios, es para la salvación del pueblo de Israel. ¿Sí? Incluso en otras escrituras el apóstol Pablo dice, desearía ellos mismos ser anatema, un maldito, con tal de que mi nación recibiera la palabra del Señor. O sea, es tanto el amor que Pablo muestra no solamente a los gentiles, sino también a la misma nación de Israel,
aunque él miró que rechazaron al Mesías. ¿Sí? Entonces siente esa compasión por su pueblo, por sus hermanos. Pero ¿qué pasa? Dice, verso 2, yo les doy testimonio de que tienen celo. Yo le doy testimonio de que tienen celo, porque mismo el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, tenía celo, ¿no? Pero no era un celo con entendimiento, con ciencia, con una, vamos a decir, con una forma de entender el propósito de Dios, con ciencia. No es un entendimiento bíblico lo que ellos están teniendo en un celo, querer guardar las cosas de Dios, querer no contaminarse con los demás, o no querer aceptar al Mesías en ese tiempo. Para ellos era como tener un celo. Pablo, número uno, perseguir la iglesia por un celo porque no quería que creciera. Para él era una secta el cristianismo. Y estaba encargado de destruirla, de desaparecerla. Pero ¿qué está diciendo? Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hacía el judío por medio de las prácticas de la ley? Creían que por medio de eso esa era su justicia. Yo por guardar los mandamientos, yo por hacer todo esto, yo por hacer lo otro, soy un hombre justo. Delante de Dios yo soy un hombre justo, un hombre que estoy bien delante de Dios. Por medio de esa ley, que aunque fue dada por Dios, mucha de la ley que está escrita es dada por Dios, pero para obedecerla por fe, no por obediencia simplemente a un mandamiento de una letra, sino por fe. El problema es que al caer en la práctica solamente es un ritual sin fe y es algo de lo cual Dios no se agrada. Dios no se agrada de quien no tiene fe, sino de aquellos que tienen fe para con Dios. Así es que vemos ahí que el hombre impone sus propias ideas de que creerse justo por hacer las cosas a su manera y no conforme a la justicia de Dios. Ahora quiero que vea algo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30 y el verso 6, el Señor les da una promesa al pueblo de Israel. Le da una promesa de que un día va a cambiar sus corazones, que se los va a circuncidar para darles una herencia eterna. Les está hablando de la salvación, no solamente una promesa de ir a la tierra prometida, sino de una salvación a través del Mesías, que les iba a circuncidar el corazón. Deuteronomio 36 le dice, en el último sermón, este fue el último sermón de Moisés, que ya estaba a punto de morir. Si usted lee ya del 30 en adelante, ve que es donde Moisés se despide, donde solamente mira la tierra de Canaán desde lejos y no puede entrar. Y es el último mensaje de Moisés, el último sermón para Israel, para el pueblo de Israel. Y ahí le dice estas palabras: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ellos ya tenían la práctica de circuncidar el prepucio de la carne, pero no el del corazón. No el del corazón. Ellos estuvieron vagando en el desierto y fueron rebeldes a Dios. Después de que Moisés murió, también el pueblo se volvió rebelde hacia Dios en idolatría y en todo. Pero Dios le da una promesa al pueblo de Israel, que le iba a circuncidar el corazón a ellos o a sus descendientes también. ¿Para qué? Para que pudieran vivir. Pero está hablando de una salvación que Cristo iba a traer a través de esa circuncisión que hoy todo hombre puede recibir por medio de esa fe en Jesús. Volvamos nuevamente a Romanos, el capítulo 10. Y el verso 4, donde nos quedamos: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, el propósito de la ley, no era mantener una práctica solamente física,
sino que la ley nos estaba representando, como dice Pablo en otra escritura, como una niñera para presentarnos a Cristo. En otra escritura dice que era sombra de lo que también había de venir, pero el fin de la ley es Cristo para justificación a todo aquel que cree. Verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está hablando? De la ley. El hombre que cumpla los mandamientos vivirá por ellas, pero no la entienden. El pueblo no lo entiende lo que está diciendo Moisés. Entienden como que le está diciendo, tienen que ustedes cumplir el 100% de los mandamientos para poder vivir. Mientras que no está diciendo eso. Está diciendo que el único que puede realmente tener vida eterna es si en verdad pudiera cumplir la ley. El punto es, ¿hay alguien que pudiera cumplir la ley de los seres humanos? No hay nadie. Pero por eso la esperanza es en Cristo, porque Cristo sí pudo cumplir toda la ley. Él pudo totalmente mantenerse limpio, sin mancha, sin ningún pecado, y de esa manera hace justos a los que creemos en Él, porque Cristo sí pudo vivir completamente amando a Dios de todo corazón, sin idolatría, sin hechicería, sin ningún pecado, y de esa manera está diciendo ahí Moisés, el hombre vivirá solamente cuando cumple estas cosas. Pero no todos los hombres pudimos cumplir la ley. Es aquí que hoy en día todavía hay gente que se aferra a cumplir ciertas partes de la ley, que estaban en el Antiguo Testamento como una práctica, pero no han entendido que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley quiere decir que Cristo es el que ha terminado ese cumplimiento en el que el hombre no podía hacerlo, pero Cristo sí pudo, y para que el hombre pueda descansar y ser justificado, ahora a él le corresponde creer a Dios y confesar a Dios. Es lo que Romanos nos está enseñando ahorita en este momento, un poquito más adelante. Así es que, ¿qué vemos ahí? En el que el hombre que viva haciendo totalmente la ley de Dios, así tiene vida eterna solamente. Esa era la idea del judío, que pensaba que él cumplía la ley. Y no fue humilde para aceptar en humildad, Señor, trato de cumplir la ley, pero no puedo. Perdóname. Perdóname, Señor, mira, son 100 mandamientos o los que son, y llevo 85 cumplidos. Y por más que me esfuerzo, me faltan 15, no puedo, Señor. O son los 10 mandamientos que conocemos, Señor, puedo con 8, 6, y no puedo con los demás. De repente soy débil y caigo. O no, él en su mente se metió que podía hacer todos los mandamientos, y de esa manera, aunque se engañaban a sí mismos, se vestían por fuera para representar como que si era real, simplemente no lo hacían. Por ejemplo, vimos un joven ahí en Marcos, en el estudio de Marcos, que un hombre vino ante Jesús, se postró ante él, le muestra reverencia, lo elogia, lo alude a Jesús. Y le dice, maestro bueno. Es un lenguaje religioso. Es un lenguaje de alguien que él también se considera bueno. Él a sus ojos se considera bueno, y Jesús no le da crédito a sus palabras para confrontarlo. Cuando Jesús oye que le dice maestro bueno, le contesta, le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. Jesús nos está revelando ahí que Él es Dios. Más bien le está queriendo sacar de su mente al joven rico que él no se considere bueno, porque no lo es. Pero el joven rico sí se considera bueno. Pues la pregunta lo dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer o qué más? Porque pone esa palabra, ¿qué más? Como que ya cumplí todo, ¿no? ¿Qué más debo hacer o es necesario hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué más? Por si acaso me falta algo, Señor, porque yo mi calificación, 100%. Todo calificado, tengo todo, Señor. Pero a ver, no sé que se me ha escapado por ahí uno, dime cuál es, para también hacerlo. A lo cual Jesús le dice, bueno, ¿quieres ser salvo? Sí. Los mandamientos, cúmplelos. ¿Sabe los mandamientos, no? Que ahí están. Sí, sí lo sé.
Y todavía él se exalta diciendo que los conoce y que los cumple. Que dice, no, Señor, ahí están los mandamientos. Y Jesús dice, tú lo sabes, no amarás, no matarás, no robarás, todo esto, no tendrás dioses ajenos, todo lo que está en la ley, tú lo sabes, ¿sí? ¿Qué contesta el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjese lo que es este joven, aparte de arrogante, es ignorante. Porque él se está engañando. Un ignorante, mire hermano, a veces, un ignorante no es porque no tenga capacidad intelectual. Mire, cuando usted vea que hay una persona que es ateo o incrédulo, ¿cómo se llama? En realidad no es que no tenga capacidad para creer o su intelecto está muy bajo. Que diga, nació enfermo, él no puede aprender a leer, él no puede aprender a hablar, no puede aprender ni a comer, porque su intelecto es incapaz. No, usted mira a un hombre sano, puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser un doctor y son ateos, según ellos. Pero según Dios, esa persona es un necio, no es que sea una persona que no puede creer en Dios. Pero se hace intelectualmente necio. Él mismo se autocree que es incapaz de creer en Dios o que no quiere creer en Dios. Pero dentro de él, las cosas que mira, el cielo y todo lo que ve, y en su corazón que Dios le puso eternidad, Dios le dio entendimiento para creer en Dios. El problema es que no lo quieren creer voluntariamente y se niegan a creer ofendiendo a su propio intelecto, ofendiendo a su propia capacidad que Dios le dio para poder creer, en otras palabras. Por eso lo que hoy nos enseña la Escritura es que el hombre necesita creer y confesar, porque no puede haber un creyente que no confiese, y todo aquel que confiesa tiene que creer en el Señor Jesús. Una vez le dijeron a un científico, no sé si era algo famoso, y otro le dijo, oye, no lo puedo creer de ti. ¿De qué? De que te hayas hecho un cristiano, que te hayas hecho un creyente en Dios. Siendo un científico, siendo un hombre tan inteligente. A lo cual él le contestó, pues por eso, dice, por ser inteligente, por eso creo en Dios. Lo que pasa es que mucha gente piensa que el creer en Dios es para ignorantes y que no tienen nada que hacer en sus casas, que están perdiendo el tiempo acá y ellos tienen la mejor, acá, elevada, su idea de lo que hacen es mejor, como el elegir no creer en Dios, para ellos creen que es mejor, ¿no? Mientras que nosotros estamos creyendo en Dios, para ellos dicen, no, es gente que no tiene oficio, no tiene que hacer. Pero bueno, vemos entonces aquí en la Escritura, mire, luego el verso 6. Ya vimos que Moisés está diciendo que solamente el hombre viviría si cumpliera los mandamientos. Lo cual Jesús le amonestó al joven y le dijo que no. Y para prueba le puso un botón, le dijo, a ver, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús descubrió la idolatría que tenía en su corazón. ¿Cuál idolatría? La idolatría al dinero. Él tenía un ídolo aquí en su corazón hacia las riquezas, hacia las posesiones. Por eso cuando le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dice que se dio la media vuelta, bajó la cabeza con tristeza. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. ¿A cuál mandamiento faltó? A no pondrás imagen delante de ti. No crearás ídolos delante de ti. Ahí está el ídolo. Ahí estaba. En su corazón las riquezas. Era un ídolo. Bueno, entonces vemos ahora que el versículo 6 de Romanos 10. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y verso 7, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ok. Lo que está haciendo aquí Pablo en presentación es esto, a los judíos y a todo el mundo. No pienses que es difícil entrar al reino de Dios. La verdad es bien sencillo, hermano. Pero no digas en tu corazón, es bien difícil, la verdad. Es muy duro, de verdad, ser un creyente. O sea, esta expresión, no digas pues, ¿quién subirá al cielo? Fíjate la distancia que está poniendo esa persona para poder ser un creyente, para poder confesar a Cristo. ¿Y cuánta gente pone el obstáculo? Deja que yo me componga. Todavía no me compongo.
deja que yo deje de pecar, deja que yo deje de ser borracho, deja que yo deje de ser esto, y entonces me entrego a Dios. Pero ahorita lo miro muy lejos, ahorita lo miro muy difícil, muy complicado, está muy lejos de mí. Esto es lo que está diciendo la Escritura. No digas que es complicado recibir la salvación, porque es un regalo y es fácil, es sencillo, es muy sencillo. Igual no digas, ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá al infierno? Esto es para traer a Cristo, como diciendo, no creo que Cristo haya muerto y resucitado. Pero la verdad es que Cristo ya murió y resucitó y está en el cielo. Es una realidad, pero para el incrédulo, dice, no es posible, no lo creo. Pues quieren tanto mencionar, está muy difícil que venga alguien del cielo y me lo diga, o está muy difícil que en verdad alguien muera y resucite y Cristo ya lo hizo. Ahora quiero que vea esto mismo que está diciendo Pablo a los judíos en Deuteronomio 30, ahí mismo vaya donde fue hace ratito al verso 6, pero iba a leer otro verso. Está en el verso 11, 30:11 de Deuteronomio dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Mires, lo que está implicando la salvación era algo similar a lo que Dios le dio en los mandamientos. No era algo tan difícil de llevar, pero hay quienes se nos dificulta. Por ejemplo, a ver, honra a tu padre y a tu madre, este es un mandamiento. ¿Se te hace difícil, joven? ¿Se te hace difícil honrar a tus padres? Ay, sí, es que yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero, y mi padre y mi madre me son estorbos. Pues sí, es difícil ahí. Pero cuando lo tomas de un concepto de que es algo tan sencillo, puedes decir, sí, en realidad no me cuesta obedecer a mi papá, a mi mamá, sé que me aman, sé que me quieren. No digo que no tienen errores mis padres, porque son mis padres, pero aún así, con todos sus errores, yo les rindo reverencia y respeto a mis padres como se lo deben mis padres, ¿cierto? Y así que no es tan difícil, solo que algunos nos las complicamos más. ¿Por qué crees? Por desobedientes, ¿sí o no? A ver, ustedes que fueron hijos de sus padres, ¿qué fue fácil o difícil obedecerle a sus padres cuando eran jóvenes, hermanos? ¿Era fácil o difícil? Si era fácil es que eran bien comportados, y si era difícil es que eran mal comportados. Eran jóvenes alocados, eran jóvenes donde no tenían rienda, eran jóvenes donde querían andar en su libertinaje o lo que querían vivir, ¿no? ¿Cierto? Por eso cuesta, por eso se nos hace difícil el mandamiento, ¿cierto? A ver, donde dice, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Es difícil o no es difícil ser fiel? Es difícil si nosotros queremos andar con otra mujer, los hombres, ¿cierto? Y volteas y dices en la calle, wow, mira cuántas mujeres hermosas Dios hizo. Y para peor, hay más mujeres en el mundo que hombres. Pobrecitas las mujeres. Así decimos los hombres, ¿no? Cuando no queremos ser fieles a nuestras esposas. ¿Sí o no? Los hombres todos se quedaron calladitos, son puros fieles acá. Pero cuando tú eres una persona que se ha enseñado, un hombre que se ha enseñado que el hombre es más hombre cuando es fiel a su esposa, dices, para mí, ser infiel es ser menos hombre, mientras que ser fiel es mucho más hombre. ¿Sabías eso, hermano? Que ser fiel a un hogar, a una familia, sacarla adelante, sacar lo mejor de ti para sacar adelante una familia, eso te hace más varonil y más hombre. Pero el mundo es diferente. El mundo piensa que tener hijos regados como un Pancho Villa o no sé quién, Gabino Barrera, tener hijos por donde quiera y dejar mujeres desamparadas, hijos regados, eso piensan que es ser hombre. Pero eso no es ser hombre. Piensa que ser hombre es empinarse una botella de alcohol, terminar botado, rodando, babeándose. Piensa que eso es hombre. Pero mientras que es todo lo contrario, ser hombre es aprender a ser fiel. Y cuando te enseñas a ser fiel no es tan difícil. No es tan difícil. Es difícil cuando no quieres dejar el vicio. ¿Cuánto cuesta a un hombre borracho dejar el vicio? Se le muere la mamá que le pidió que lo dejara. Ya lo dejó la esposa que le pidió que lo dejara el vicio. Y es bien difícil, no puedo. Pero porque está poniendo en su vida primero sus gustos.
y no una vida como debe ser ordenada. Y así todos los mandamientos. No tomarás, ¿cómo es? De la cosa de tu prójimo, no robarás. Todo esto. No levantarás falsos testimonios. ¿Sabes, hermano? El chisme es un veneno. El chisme es como una víbora que pica y trae muerte. Un chisme malo, un chisme perverso, es destrucción a veces para familia, para cierta persona o reputación de cualquier persona. Y eso por eso está dentro de los mandamientos, que no levantarás falso testimonio hacia ningún prójimo. Pero claro, cuando nos encanta el chisme, andamos de aquí para allá viendo la noticia, preguntando qué hay aquí, qué hay allá, y se nos hace difícil ese mandamiento, ¿sí o no? Pero cuando nosotros le decimos a un chismoso que viene con una noticia, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me hables de la gente, ¿qué me importa la vida de la gente? ¿Se entiende? Se vuelve sencillo, se vuelve práctico, se vuelve sencillo de hacer. Pero ¿qué le está diciendo? Volvamos aquí a la Escritura. Aquí en Deuteronomio les está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos. Es sencillo, en verdad, guardar los mandamientos de Dios. Es sencilla la salvación. No es tan difícil. ¿Qué le dice? Porque este mandamiento que yo ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Verso 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo dará y nos los hará oír para que lo cumplamos? Fíjese. ¿Qué le está diciendo Moisés? No piensen ustedes que el mensaje de Dios está allá arriba en el cielo, para que Dios venga y les hable y le diga ahora sí, esto y esto y esto, y así ustedes lo practiquen, porque ellos están pensando tal vez que así van a decir después. Pero no, Moisés le está diciendo, aquí está el mandamiento, ¿dónde? El que yo les estoy dando. Aquí esto que el Señor les ha hablado ya acerca de guardar la ley, no está lejos de ustedes, no diga que está en el cielo, no digan Dios no me ha hablado, sino que aquí está, yo se los estoy exponiendo delante de ustedes ahora mismo. Ahora mismo se los estoy dando. No está en el cielo, no está tan lejos, sino que está ¿dónde? Está muy cerca. Verso 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Otra vuelta, poniendo como que hacer la voluntad es muy difícil. Está muy lejos de poder llegar a poder cumplir la voluntad de Dios. Todo se debe cumplir por fe. Y por fe es sencillo. No por nuestras fuerzas. No porque nosotros somos grandes. No porque nosotros sí podemos. Y somos fuertes y somos campeones para lograr hacer aquello. No. Sino por medio de la fe es que nosotros podemos llegar a cumplir la voluntad de Dios. Entre fallas y todo lo demás. Pero tiene que ver con la actitud de fe en los mandamientos de Dios. Fe y no creer que lo hacemos por nuestra fuerza. Verso 14, porque cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. ¿Dónde estaba? Estaba cerca de ellos. En su boca y en su corazón. Es ahí como vemos otra vuelta a Romanos capítulo 10 y el verso 8, que fue lo que empezamos leyendo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? Lo mismo que le está diciendo Moisés allá en aquel tiempo. Lo mismito. Y aquí Pablo está precisamente trayéndolos a Cristo para que puedan confesar esa salvación por la fe. Que dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que Cristo murió en la cruz. Cristo nos perdonó nuestros pecados. Pero ahora fíjese lo que tiene que hacer el creyente o el que se convierte al Señor. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Aquí está tratando de decir que Jesús es Dios. Cuando dice aquí que Jesús es el Señor, Pablo le está diciendo claramente, ustedes tienen que creer que Jesús es ¿quién? Y es aquí lo difícil. Cuando uno no acepta que Jesús es el Señor, entonces tu boca no lo quiere creer primero que nada. Ahí muchas sectas, testigos de Jehová, los mormones, no quieren creer
y muchos otros más que Jesús es el Señor. ¿Ve por qué es necesario que el hombre lo crea para salvación? Tiene que creerlo con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el amo, que Jesús es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, Señor de los señores. Es necesario primero creerlo. Incluso antes de bautizarse, primero se necesita creer esto. Creerlo de todo corazón. ¿Y qué más sigue diciendo? Que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora aquí quiero que noten algo. No sé cómo está su mente para entender esto, es decir, confesar a Jesús con la boca. Muchos han creído que el confesar a Jesús es como ese llamado, ¿no?, que hacen muchos pastores. A ver, mira, aquí está el llamado de la salvación. Esto que hemos leído, aquí nos enseña la Biblia, que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en ti, que tú viniste y moriste en mi lugar, que tú moriste, que resucitaste, y yo te recibo en mi corazón y te acepto como mi único Dios y mi Salvador, y en el nombre de Jesús, amén. Y ya está escrito tu nombre en el libro de la vida, dice el predicador. Punto. Eso no es confesar a Jesús. Pero lo han traducido así. Otros han pensado, ¿cómo confieso a Jesús? En tu bautismo. Porque tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Y ahí se va a confesar el nombre de Jesús. No es así. Cuando está hablando de confesar el nombre de Jesús, es una forma de vida. ¿Qué dijo Jesús? Porque el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Pero el que me niegue delante de los hombres y de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Así es que confesarle al Señor Jesús es confesar en una vida diaria. Toda la rutina de vida, diario vivir hasta que te mueras después de que te convertiste al Señor, es una forma de vida diferente a la que viviste antes. Antes, por naturaleza, tú odiabas la ley de Dios. Tú no amabas a Jesús. Tú no creías en Él. Pero como creyente, ahora tu forma de vivir es confesar a Cristo. No solamente compartir el Evangelio con ciertas personas. Toma tu tiempo y le hablas de la salvación y del amor de Dios. Que tampoco eso es confesar a Cristo, solamente andar predicando ahí todo el tiempo. Así, ni cocino, ni lavo, ni plancho, yo ni voy a trabajar. Porque todo el tiempo estoy gritando y predicando a Jesús. Tampoco eso es. Sino más bien con un estilo de vida sano, bíblico, confesando con una forma, ¿cómo puedo decirle? De un testimonio que verdaderamente muestra que Cristo vive en ti. Porque luego hay gente que predica a Cristo, ¿no? Y se pone hasta con una bocina, se sienta arriba de un cajón y está predicando a la forma que predique, según él está confesando a Cristo. Pero luego sus hechos tú los miras y dices, bueno, y tú no eras el que estaba allá gritando que Cristo viene y que me arrepintiera, que te vas a ir al infierno y todo esto, y ahora te veo que estás acá. No sé, hasta echándote una cerveza, porque hay gente que se atreve a predicar aunque luego esté haciendo cualquier tontera. ¿Sí o no? Como vimos gente en la iglesia que por ahorita aquí estaban llorando después del sermón, una predicación que te hizo llorar, te trajo los sentimientos pasados al presente, el predicador te dijo, Dios te va a sanar, Dios te va a cargar en sus brazos, te va a llevar a las nubes, al tercer cielo, y Dios te va a dar alas para volar, y lloraste. Hablaste en lengua, pero al rato después te mira haciendo cualquier tontera y cosas que no son buenas. Y ya está chismeando de una hermana, ya está hablando de otro hermano, y tú eras la que estabas hablando en lengua acá hace 10 minutos. Eso no es una vida de confesar a Cristo. Una vida de confesar a Cristo es que no te avergüenzas de vivir para Dios. De que tú rechazas el pecado. De que tú amas lo que Dios ama y que tú desprecias lo que Dios desprecia. Eso es el pecado. No los seres humanos. No desprecias a nadie. Tú no desprecias a ningún ser humano porque no eres Dios para condenar a nadie, ni eres Dios para darle salvación a nadie.
Tu deber es amar a toda la humanidad. Mi deber es amar a toda la humanidad. Aunque no sea de nuestra misma fe, de todos modos nuestro plan de Dios es que nosotros amemos a los que están perdidos, aún hasta nuestros enemigos. Así que vemos que se necesita no ser un creyente, como dice, detective privado, ¿no? Que mucha gente dice, ¿y a poco tú eres creyente? Sí. Oye, yo te conozco años y hasta ahorita me enteré. ¿De verdad? ¿Y no, mi testimonio no habla por mí? ¿Qué no dijo el apóstol Pablo acerca de la iglesia, de muchos creyentes? Ustedes son, hermanos, una carta abierta. Una carta que todo el mundo está leyendo cuando los mira. De la forma de hablar, actuar, todo eso. No tiene nada de malo que la gente te mire en público hacer una oración por los alimentos. Tampoco hagas un escándalo, ¿eh? Como decía mi hermano que yo conocí, decía todos. Era atrevido. Yo me admiraba un poco de él, pero luego quedé decepcionado también porque llegaba a donde llegábamos a comer, en un restaurante, y se ponía a predicar a los gritos. A gritar, y ya voy a orar por todos ustedes, un montón de pecadores y todo, y ya hacía un escándalo, y oraba por los alimentos y todo, y yo digo, wow, este hermano sí me impulsa, este hombre sí tiene valor para hablar. Lo malo fue que después de unos días se marihuanaba en el cuarto, estaba pegando la loseta en el baño, y dije yo, ¿qué pasó? Y todo aquel escándalo que hizo allá en público, orando, y en la Jondipa íbamos, les daba de a $10, de 15, de a 20 a cada trabajador, llevaba el bonche de billetes, él era el patrón, ganaba bien, y llevaba un bonche de a 5, de a 10, de a $1, y repartía, tenía misericordia, yo no sé cómo es que sentía eso, no lo sé. Y yo me admiraba, dije yo, ¿cómo no hay otros 20 hermanos así en la iglesia como este? Yo decía al principio, pero una vez que lo vi marihuano en el baño, hasta yo mismo me sentí mal, digo, bueno, yo ando dando testimonio con este marihuano. Consiste que un día salió bien drogado que yo tuve que manejar la troca porque salió como loco. Ya casi nos subíamos al freeway, pero iba como loco. Y ahí en la subida al freeway, antes de eso yo le pedí al Señor, tócale el corazón a este hombre que me dé la troca o nos vamos a matar los dos acá. Y subiendo al freeway, pum, se abrió, me la dio. Digo, gracias Señor porque me escuchaste. Pero era algo que te espantas, hermano, de que a veces tú estás diciendo, pero ese era el hermano, esa era la hermana. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, confesar a Cristo, hermanos, es tener una vida que agrada a Dios. No es una vida de emociones, no es una vida de que, yo soy el siervo de Dios. No, hermano, es más que eso. Es una vida que has entregado tu corazón a Dios. Mira lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, es Dios. Pero es tu amo. Cuando dice que es el Señor, está diciendo que tú eres su siervo, tú eres su esclavo. Ese es el problema, que el hombre no quiere someterse a nadie, ni siquiera a Dios. Porque él quiere ser Señor de su vida. Él quiere gobernar su propia vida y dice, ¿quién es Dios para que me gobierne a mí? ¿Cierto o no? No queremos soltar nuestro ego, nuestro dominio y quebrantarnos ante Dios y decirle, Señor, me rindo a ti, tú eres mi Señor, tú eres quien me gobierna, Señor. No, eso no lo quiere el hombre. ¿No es cierto, jóvenes? Que cuesta, ¿no? Cuesta entregarse al Señor y dejar que sea el ego que tenemos que nos guíe, nuestro intelecto, nuestros pensamientos. Pues cuando dice que Jesús es el Señor, no solamente tienes que confesar que Él es Dios, sino que Él es quien gobierna tu vida. Y eso cuesta. Para eso hay que morir, dijo Jesús. De cierto os digo que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Tienes que perder tu vida, morir a tu propio ego, a tu propio yo. Yo quiero ser, yo soy, yo tengo mis sueños, yo esto, yo lo otro, yo. Para que Dios sea tu Señor, sea tu amo, es necesario morir a nuestro ego, a nuestras propias decisiones que tenemos y sueños. Es que vemos ahí que es algo tan sencillo que Dios nos deja solamente para que podamos confesarlo, creerlo de todo corazón. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, y esto incluye a todos los seres humanos. Cristo murió por todos los seres humanos, pero aquí tiene que ver también por todos los que, aunque no han creído, de alguna manera Dios les está dando esa oportunidad de que crean en Él.
Aunque está la enseñanza de que está la elección de Dios, de que Dios ha escogido, ha predestinado a quienes son salvos. Está la doctrina de la predestinación, que no es antibíblica ni choca con la doctrina, sino lo que dice en la predestinación es que Dios conoce de antemano quién es salvo, pero no que no le da la oportunidad a todo el ser humano para creer. Dios se la dio a todos, pero depende del hombre si quiere reconocer en su corazón que Jesús es su amo, que Jesús es Dios, quiere quebrantarse ante Él, quiere dejar su voluntad para ponerla a los pies de Jesús y quiere confesarlo, no de boca nada más, sino en el resto de su vida, que verdaderamente vive para el Señor. Entonces la oportunidad es para todo, dice, por la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. De vuelta, aunque existe la doctrina de la dispensación o de la elección de Dios, de la soberanía de Dios, que Él sabe quién es salvo, no significa que no le da a Dios la oportunidad a todo aquel que quiera creer, para que no crea que Dios es injusto, sino que al contrario, Dios le da la salvación. Y verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, mira lo que Dios les dice, hermanos. A todo aquel que no ha escuchado todavía lo que es el Evangelio, esta es la forma de presentarle un perdido al Evangelio. No tienes que buscar mucho. Hay gente que va de rodillas a una capilla, hay gente que promete a la Virgen tantas cosas, 50 Ave Marías, 100 rosarios, prometen una deuda o algo monetario, un pacto para poder como saldar su cuenta con Dios, porque miran tan lejos la salvación. Mientras que el Evangelio nos dice que es tan sencillo y tan fácil, que si solamente lo cree con todo su ser, con todo su corazón, que Jesús es el Dios manifestado en carne, que vino a este mundo, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y que lo confiese con su boca, entonces será salvo. ¿Sí? Entonces será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay cristianos detectives privados, no. Hay cristianos que se dan a conocer porque confiesan su salvación día con día. Amén, mis hermanos. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque un día nosotros conocimos esta palabra. Un día conocimos que Jesús vino como nuestro Salvador y también como Dios para perdonarnos nuestros pecados. Y hemos creído con todo el corazón que Él murió y no murió en vano, que Él hizo todo lo difícil que la ley, pues lo imposible de la ley. Jesús cumplió toda la ley. Y lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible a través de Jesús. Era necesario que el hombre cumpliera toda la ley para poder vivir. Y dijo Santiago que si alguno no cumple la ley o es transgresor solamente por un solo mandamiento, ha cometido infracción en toda la ley. Ha sido idólatra, ha sido ladrón, ha sido asesino y ha sido todo lo demás solamente con una falta a un mandamiento. Y no son 10, dicen que son 200 y tantos de mandamientos. Ahora imagínate fallar solamente en uno. Solamente en uno. Ya nos hace perdidos, condenados. Pero para eso Cristo murió. Para cumplir todos los mandamientos. Y a fin de que nadie diga ahora, ¿cómo puedo yo ir al cielo? ¿Está muy duro? No, no está duro. Jesús lo dejó bien sencillo para ti. Porque Él hizo lo duro. Él hizo lo imposible. Para que tú ahora solamente creas. Esto incluye el arrepentimiento, claro. Pero creas con todo tu corazón que Jesús es Dios. Y el arrepentimiento va a venir porque tú vas a querer que Él gobierne tu vida. Si no quieres que gobierne tu vida, no va a haber arrepentimiento. Tú vas a querer siguiendo ser tu Señor, tu amo, tu propio Dios querrás ser todavía porque no has querido que Jesús te gobierne. Pero si usted ya lo ha hecho así, ya ha confesado, ya ha hecho
este acto, ¿no? Hasta el bautismo que puede incluir esa confesión. Pero más que nada, para aquellos que no lo hayan recibido, mandamos este mensaje a través del YouTube o internet después. Si alguien no lo ha recibido, mire, es sencillo. Cristo murió por los pecadores. Usted puede ser uno más que al creer en Jesús, todo su corazón, crea que Él es Dios. No que es una parte de Dios, sino que es Dios totalmente. Y que si lo confiesa con su vida, al momento de entregar su vida a Dios, arrepentirse de corazón y cambie su forma de vivir, ahora confesando al Señor en cada día de su vida, Dios le da una salvación tan real, tan maravillosa. No tiene que hacer mucho, solamente creer y confesar al Señor Jesús. Oremos. Amado Señor y Padre Santo, gracias por esta palabra.